simple todo. Vamos a tener un poquito horizontal y vamos a tener derecho acá. Vamos a decir una masa de 50 kilogramos, esta de 25 kilogramos y esta de 5 kilogramos. Este es el cuerpo A, el B y el C. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Le vamos a aplicar una fuerza horizontal. Vamos a aplicar una fuerza horizontal acá. Vamos a aplicar una fuerza horizontal de 100 newton. Entonces, el problema dice. Determine el coeficiente de roce que permite mantener el equilibrio estático. Y de las fuerzas que se generan entre los cuerpos. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, hay tres cuerpos que están sobre una superficie, los cuerpos que están tocando uno con el otro, ¿no es cierto? Y hay una fuerza de roce que va a impedir que si nosotros le aplicamos 12 newton, los cuerpos se muevan hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces nos piden determinar cuál es el coeficiente de roce. Llegaron alumnos más tarde, ¿no? Yo, Waldo Barraza. Profe, ¿No has empezado? ¿no pasaste? No. Pasé llegué las pruebas. Profe, me parece que Firma el escudo. Felipe Aranda. Waldo Barraza. acá, profe, presente. Manuel Bozo. Lisette Bravo. Luis Cristian. Acá lo veo. Mauricio Condores. Leonardo Purguil. Juan Fernández. Hugo Figueroa. Matías Bocardo. Víctor Herrera. Mauricio Jara. Alfredo Jiménez. Javiera León. Yamil Miranda. Carlos Morales. Patricio Muñoz. Acá, profe. Felipe Parrao. Juan Pablo Pizarro. Benjamín Ramírez. Pablo Rojas. Olga Rojas. Gino Zapati. Julio Salinas. Bastián Cerveza.
Luciano Sepúlveda. José Luis Urbina. Boris Vázquez. Miguel Vega. La fuerza que se genera en Ronald Vega. los cuerpos. José Vera. Aquí. Jordan Villalobos. Aquí. Diego Villanueva. Ya bueno, Profe, ¿me puede entregar mi prueba? Mi prueba me la puede entregar para revisar. claro, apellido. ¿Cuánto van a hacer? Ya, chiquillos, vamos a hacer ejercicio. Oye, yo le voy a decir una cosa, estimado. Tiene que usted ser buenos administradores. Administrar sus recursos. Los recursos que ustedes tienen dos. Tiempo disponible que tiene aquí en la escala y la creación o el conocimiento que tiene aquí. Entonces no esté perdiendo tiempo con tonterías, que hablando, jugando, porque se perjudican ustedes mientras menos cosas explico, peor le den la palabra. Entonces se sean loguitos con esto, porque si no, lo que pierden son ustedes. A mí me pagan igual, aprendan ustedes, no aprendan, me pagan 5 pagos mensuales. Tampoco, profe. Ya, chiquillos, lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular el coeficiente ROS. Pero para calcular el coeficiente ROS, yo no voy a separar estos cuerpos, sino voy a tomar todo esto como un conjunto. ¿Verdad? Entonces, dice el coeficiente ROS que permita mantener el equilibrio estático. ¿Cuál es el equilibrio estático? Que eso no se mueva, que esté estático. Por tanto, si no se mueve, significa que la sumatoria de sus fuerzas tiene que ser cero. Entonces, al primer punto, hacemos sumatoria de fuerza en X igual 0. ¿Qué fuerza yo veo aquí en X? Mira, la tendencia del movimiento es para allá, porque hay una fuerza empujando. Entonces ahí, con 100 newton. Acá se va a generar una fuerza que se opone al movimiento, que es la fuerza de roce. Entonces es una fuerza negativa, menos la fuerza de roce. Y no hay ninguna otra fuerza más que esté actuando en el eje X. Y esto va a ser. Por lo tanto, mira que fácil. 100 newton es igual a la fuerza de roce. Ya encontramos la fuerza de roce. Así no, lo facilito. Pero a mí no me están viendo la fuerza de roce. ¿Qué me están viendo? El coeficiente de roce, que es otra cosa diferente. Entonces vamos a hacer ahora otra sumatoria de fuerza, pero ahora en el eje Y igual 0. ¿Qué fuerza tenemos en el eje Y? Hacia arriba Hacia arriba de la I, hacia la normal, la fuerza normal, que es la reacción del suelo contra el cuerpo. Entonces tenemos la fuerza normal. Hacia abajo tenemos el peso, que es la masa por gravedad. Y nada más, 0. Por tanto, aquí yo digo que el normal es masa por gravedad. ¿Cuánto es la masa? 50 más 25 más 5 son 80 kilogramos, ¿no? Entonces, 80 kilogramos multiplicado por la gravedad, que es la constante de 1 metro por segundo al cuadrado. Y ya tenemos el valor de la fuerza normal. ¿Cuánto es la fuerza normal? ¿Ah? 784,8. 784,8. Estos son newtons, ¿cierto? Kilogramos, metro, partido por segundo al cuadrado, me da una unidad de gravedad que está en newton. Tenemos que 784,8. Ahora bien, nosotros sabemos por definición que la fuerza de roce es igual al coeficiente roce mu por la fuerza normal. Ah, pero yo sé cuánto va la fuerza de roce. Sí, vale 100. Sé cuánto va la normal. 184. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Despejar mu. Entonces, mu, que es el coeficiente de roce,
es igual a la fuerza de roce y la normal que está multiplicando mu pasa dividiendo. Entonces encontramos que el coeficiente de roce es 100 newton dividido por la fuerza normal, que es 784,8. ¿Y cuánto me da el coeficiente de roce entonces? 0,12. 0,12, ¿qué más? 74. Ya, ojo con eso, porque tiene que ser exacto. Ahí tenemos. Claro, los números sí creo Porque si usted me dice 0,12, ella lo dice que si tiene un 7. Yo aceptaría 0,12 si la cifra fuera un 0, un 1, hasta un 2. Pero si no, me disfrutó el valor final. ¿Ya? Entonces ten cuidado con la cifra que viene a la siga. Estamos listos, ya encontramos el A. Estamos ok. El A estamos ok. Nosotros lo hacemos aquí para allá y no hay como yo. Después dice las fuerzas que se generan entre las cargas, entre los cuerpos. Mira, ¿qué significa eso? Este cuerpo que está de 25 kilos va a ser empujado por una fuerza, no por los 100, sino por la fuerza que este bloque va a hacer sobre el cuerpo ahí. Y esa se llama la fuerza que hace el cuerpo C sobre el cuerpo B. Y por acción y reacción tan estática, el cuerpo C va a ejercer una fuerza que es igual a la fuerza que ejerce B contra C. La primera que vamos a calcular va a ser esa fuerza. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a tomar solamente el cuerpo C y vamos a hacer un cuerpo libre. Entonces, para la parte B, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre con el eje X hacia donde está el posible sentido de movimiento. ¿Y qué fuerza tenemos actuando ahí? Ahora, si yo del cuerpo B. El peso hacia abajo siempre es hacia el centro de la Tierra. Y el peso sabemos que es masa por gravedad. Hacia arriba, siempre hacia arriba, y en el sentido del eje Y, ¿qué es lo que va? La fuerza normal. Muy bien. Se opone al movimiento hacia atrás, la fuerza de roce. Y está empujando, ¿cierto? Tiene una fuerza de empuje que son 100 newton. Estamos hablando del cuerpo B. El cuerpo, este es el cuerpo C, perdón. El cuerpo C. Pero a la vez, el cuerpo B hace una oposición que es la fuerza de B sobre C. Entonces una fuerza de oposición que es la fuerza que hace B sobre el cuerpo C. Esa es la que tenemos que calcular. ¿Ya? Entonces hacemos esta suma. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual 0. Como nosotros tenemos que colocar el eje X siempre en el posible sentido del movimiento. Si hay una fuerza de 100 para allá, y aquí no existiera roce, esto se va a mover para allá. Nunca se va a mover para atrás. Entonces, el posible sentido de movimiento es para la izquierda, por lo tanto, el eje X siempre tiene que ir positivo hacia la izquierda, en este caso. Bueno, sumamos. Tenemos positivo los 100 newton en el eje X, negativo la fuerza que el cuerpo B ejerce sobre el cuerpo C y menos la fuerza de roce. Y todo eso tiene que sumar 0. Eso son la suma de las fuerzas en el eje X, ¿no? Bueno, hacemos suma ahora de fuerzas en el eje Y igual 0. En el eje Y tenemos la normal positiva hacia arriba, menos hacia abajo tenemos la masa por gravedad, que la masa son 5 kilogramos de este cuerpo, ¿no? Por 9.81 metros partido por segundo cuadrado. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, la normal es 5 por 981, 49,05, ¿no? Esto sería en kilogramos metros. Ahí tenemos la fuerza normal, 49,05 metros. Pero, por definición, nosotros sabemos que la fuerza de roce es igual a coeficiente de roce multiplicado por fuerza normal. Es una fórmula. Entonces, la fuerza de roce va a ser igual al coeficiente de roce, que ya lo sacamos, que vale para todos los cuerpos, que es 0,1274. 0,1274 por la normal, 49,05 newton. ¿Cuánto es la fuerza de roce entonces, por favor? Profe, ¿y en el eje también podríamos sacar? No, porque tenemos más tiempo. Pero ¿dónde tenemos la fuerza de roce? No tenemos, porque esa fuerza de roce ahí se confunde.
6,2489. 6,2489 newton. Muchas gracias. Ahí tenemos la fuerza roce. Bueno, como tenemos la fuerza roce, nos vamos a esta ecuación que la vamos a denominar ecuación 1. Entonces, reemplazando la ecuación 1, en ecuación 1 tenemos 100 newton menos la fuerza que el cuerpo B ejerce sobre C y menos la fuerza de roce que es 6,2489 newton. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Mira, esta fuerza que es la que yo ando buscando, que está negativa, la puedo pasar al lado derecho como positivo, ¿cierto? Entonces me queda 100 newton menos 6,2489 newton es igual a la fuerza que el cuerpo B ejerce sobre C. ¿Y cuánto me da eso? La fuerza que B ejerce sobre C sería 100 menos 6, sería 94, 93,75. 93,75 newton. Y ahí ya tenemos una de las fuerzas calculadas. ¿Ya? ¿Estamos bien? Copien eso porque tengo que borrar la mesada. Profe, ¿sabes dónde me perdí yo? Disculpe, ahí me perdí yo. Ahí. Es la 1. Ya, vamos con la 1 no. Por favor, profe. Aquí estamos haciendo el diagrama cuerpo libre de C, de este cuerpo solamente, de C, de este. Claro. Entonces, ¿qué fuerza yo tengo? Hacia abajo tengo la masa por gravedad. La masa son 5 kilogramos por la gravedad que es 9,81 metros partido por segundo al cuadrado. La reacción del suelo sobre el cuerpo se llama fuerza normal, siempre es vertical. Y se llama la fuerza normal. Después tengo esta fuerza de 100 newton, que va de derecha a izquierda. La fuerza de roce que, acá hay una fuerza de roce, ¿cierto? Que siempre se pone el posible movimiento, y también ese cuerpo B está ejerciendo una fuerza ahí que no lo deja avanzar, que es la fuerza que el cuerpo B ejerce sobre C. Entonces, todas esas fuerzas las llevamos acá. Ahí están los 100 newtons, la fuerza de B que ejerce sobre C, la fuerza de roce, la normal y el peso. Si hacemos sumatoria de fuerza en eje X, yo sumo solamente las fuerzas que están en X, 100 positivo porque va a ser el posible sentido de movimiento, menos la fuerza de C que se opone y menos la fuerza de roce que también se opone. Y como el cuerpo está estático, no tiene, porque yo debería decir esto, ¿cierto? Que la sumatoria de fuerza es igual a masa por la aceleración, según la ley de Newton. Pero como está en estático, la aceleración es 0, por lo tanto, sumando para 0. Entonces hay 100 menos la fuerza de B sobre C menos la fuerza de roce igual a 0. Listo. No hay, aquí tengo dos incógnitas, tengo la fuerza de B sobre C y la fuerza de roce. Porque esta fuerza de roce no es esta fuerza de roce, esta fuerza de roce del conjunto completo. Aquí estamos sacando otra fuerza de roce que es solamente del cuerpo C. Entonces hacemos sumatoria de fuerza en Y. Siempre las tengo en el eje Y. Positivo la normal porque hacia arriba, negativo la masa por gravedad. Entonces, la normal positiva menos la masa por la gravedad. Y eso también igual a 0. 5 por 981 me da 49,05. Como está negativo, lo paso positivo al lado derecho. Debe quedar el valor de la normal. La normal es 49,05 newton. Por definición, yo sé que la fuerza de roce es coeficiente roce por normal. El coeficiente roce ya lo tenemos, ese es constante. Entonces, 0,1274, el coeficiente roce lo multiplicamos por los 49,05. Y eso me dice que la fuerza roce que afecta al cuerpo C es de 6,2489 newton. ¿Ya? Ahí tengo la fuerza roce. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, reemplazamos en la primera ecuación porque aquí teníamos dos incógnitas. Yo no sé esa fuerza y tampoco sé la fuerza roce. Pero ahora, como conozco la fuerza roce, la reemplazo. Me queda 100 newton menos la fuerza de B sobre C que no la conozco y menos lo que aquí calculamos que es la fuerza roce. Todo lo que tiene Fuerza roce de C. del cuerpo C, solamente eso. Entonces, esta fuerza que yo tengo que calcular, que es la fuerza que el cuerpo B, que sobre C, que está negativa en el lado izquierdo, la voy a pasar al lado derecho positivo. Ahí quedó positivo. ¿Qué es lo que me quedó en el lado izquierdo? Los 100 newton menos los 6,48. Ustedes hicieron la mezcla y me dijeron que eso da 93,75. Y ya encontramos entonces cuánto es la fuerza de C. Ahí sí, profe. Ya seguido. Copien para poder borrar
Eso es mentira. Profe, Dígame. y la fuerza de los 100 newton, la puso ahí positiva. ¿En qué caso sería negativa? Como en el otro ejercicio que hacía antes. ¿Cuál dijiste tú, la de Gen? La fuerza que cuando empezó el ejercicio. Los 100 newton. No, cuando empezó el ejercicio, me puso que los 100 newton hacen la fuerza positiva. Anteriormente era negativa cuando hacían la fuerza positiva. No, por eso, pues tiene que ver el sentido del movimiento. Si tú tienes esto y no existiera Rossi y tú la aplicas bien, se va a mover el cuerpo, porque nada se va a poner. Pero hay una fuerza que se opone a ese movimiento. Entonces, siempre el eje X se pone en el posible sentido del movimiento. Yo no puedo colocar un sistema coordenado con el eje X positivo para acá, porque para acá nunca se va a mover esto. Hay una fuerza que está empujando para allá. Entonces, a veces el eje X sale positivo a la izquierda, otras veces sale positivo a la derecha, depende hacia dónde está el sentido del movimiento, o del posible Pero siempre movimiento. es positivo. ¿Ah? Siempre es positivo. Sí, por supuesto. Ya si quiere, borramos. No. Hoy estoy terminando antes, ¿no? Yo estaba pasando una secretaria, porque empezamos a ver el profesor. Ahí me di cuenta que estaba de porque no fue muy suave. A lo mejor estaba mayor y hay una fuga de gas. Capaz no. No, pero todo eso que ustedes dijeron que era estar en casa. Puede ser más sencillo, porque fue muy suave, pero lo detectó el data contacto con la ¿Te haga de cortar el agua cuando te rompes? no hemos cortado, no. A ver qué cuando. Creo que tiene su estanque y refer y todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora entonces? ¿Qué sigue? ¿El cuerpo B? El cuerpo B, Fuerza correcto, muy de bien. B con A. El cuerpo B solito. Ya sigue, voy a borrar acá nomás. Acá nomás, en esta parte nomás. ¿Veis? La gente ya lo copiaron, la primera parte. Entonces, ahora vamos a analizar el segundo cuerpo, el cuerpo intermedio, el cuerpo B. Mira, este cuerpo que está acá en B recibe una fuerza, ya no recibe los 100 porque no está en contacto con los 100, sino recibe la fuerza que el cuerpo C hace sobre él. Pero a su vez, acá se genera otra parte de fuerza. Es la fuerza que el cuerpo A hace sobre B, y acá en sentido contrario, anulándose, está la fuerza que B hace sobre A. Anula. Pero si yo no digo este cuerpo, está recibiendo la fuerza de A sobre B y está recibiendo la fuerza de C sobre B, las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Entonces, hacemos el diagrama del cuerpo libre. Entonces, el sentido del eje X siempre es positivo hacia un principal movimiento o donde existe una posibilidad de movimiento. ¿Es el para el diagrama cuerpo libre para el cuerpo B, no? Al B, sí, el cuerpo B. Diagrama cuerpo libre de B, la vamos a colocar acá. Entonces, lo primero, el peso, que sabemos que es masa por gravedad, ¿cierto? Después tenemos la fuerza que hace el cuerpo C sobre A, y que ya la calculamos, la tenemos por ahí, que es 93,75 newton. Estos son 93,75 newton. Se opone la fuerza que hace el cuerpo A sobre el cuerpo B, y se opone la fuerza de gozo. Hacia arriba tenemos la fuerza
normal. Y ahí tenemos todas las fuerzas que están actuando en el cuerpo B. Ahora vamos a sumar el X y el Y y vamos a encontrar nuestra incógnita. Entonces, sumatoria de fuerzas en el X igual 0. ¿Por qué igual a 0? ¿Alguien tiene alguna duda? Porque está estático, correcto. Entonces, positivo tenemos los 93,75 newton. Negativo, la fuerza que el cuerpo A hace sobre B. Negativo, la fuerza de roce. Y todo eso es igual a 0. Y esta la designamos como la primera ecuación. Después hacemos sumatoria de fuerzas en I igual 0. Si yo examino el eje vertical, positivo porque va hacia arriba está la fuerza normal. Negativo, la masa por gravedad. Y como no hay nada más, igualamos a 0. De aquí despejamos, la fuerza normal va a ser igual. La masa del cuerpo B son 25 kilos. 25 kilogramos. Lo multiplicamos por 9.81 metros partido por segundo al cuadrado. Y ya tenemos la fuerza normal. ¿Cuánto nos da 25 por 9.81? 245. 245. Sí. ¿Punto? No, coma 25. 145,25 newton. Gracias. Como tenemos la fuerza normal, ¿qué es lo que podemos sacar? La fuerza de roce, ¿cierto? Porque la fuerza de roce, por definición, es coeficiente de roce estático en este caso, por la fuerza normal. Entonces, la fuerza de roce es el coeficiente de roce que era 0,1274. 0,1274 por la fuerza normal, que es de 145,25 newton. Por lo tanto, la fuerza de roce, ¿cuánto era esto? 0,127,4 por 245,25. ¿Te dieron 24? 31,24. 48. 31,244 newton. Ahí tenemos fuerza de roce. Como ya tenemos la fuerza de roce, la reemplazamos en ecuación 1. Entonces reemplazamos la fuerza de roce en ecuación 1. Esta me queda 93,75 newton menos la fuerza de A sobre B menos la fuerza de roce, que es 31,244 newton, y todo esto es igual a 0. Como lo mismo antes, como la fuerza A que hace A sobre B está negativa, la vamos a pasar al lado derecho positiva. Y me queda 93,75 newton menos 31,244 newton es igual a la fuerza que A hace sobre B. 62,50. 62,5. La fuerza AB es 62,5 newton. ¿Justo o después de decimal? No, me sale un 0. Ya. 0,6. Gracias. Ahí tenemos entonces la fuerza de A sobre B y ya tenemos calculado todo. ¿Pero estará bien o no? De repente nos equivocamos. Entonces lo vamos a comprobar. ¿Cómo comprobamos? Bueno, revisemos y hagamos el cuerpo libre del último. A ver. Profe, si puedes sacar una duda, por favor. Sí. Cuando siempre la fuerza de derecha, izquierda, es positiva. No, depende del sistema coordenado. La X. Claro, porque yo, por ejemplo, aquí el sistema coordenado está hacia la izquierda y todas las fuerzas que hay en la izquierda son positivas. Pero si el sistema coordenado fuera al otro lado, todas las fuerzas que hay en la derecha. No, también puede ser positivo. No, porque está diciendo. La magnitud de verdad positiva. Positivo y de izquierda a derecha. Por ejemplo, ahí si, por ejemplo, ese 100 newton estuviera al otro lado, la fuerza fuera al otro lado. Ah, sí, pues. Ahora ya sería positivo. Profe, Tengo una de 100 allá y una de 50 acá. ¿Sí? La de 100 está allá igual, o igual va a haber un. Claro. Ahí sería negativo 50. Pero eso vamos a comprobar ahora. Ahí sería negativo 50. Tendría que anularse, ¿no? Para que no vaya un menos.
Ya, estimado, voy a borrar el lado de allá ahora. Pero no me. Pero el lado de allá, ¿cómo van a estar copiando del lado de allá? De que estamos poniendo atención en eso, profe, para no La tecnología, una foto y la bajamos. Después de la foto. Ay, Dios. ¿No voy a dar una quietita, por favor? Ya, profe, estamos listos. Ya. Se me acabó mi nada, cabrón. Diga, presión. En la fuerza de Rosa que está ahí abajo, que lo había hecho, es una U, pero ¿de dónde se ha pasado? Ese se llama coeficiente roce. ¿De dónde se ha pasado, profe? Eso se llama principio, por lo Ah, primero que ya. hicimos cuando empezamos el ejercicio. ¿Se acuerda que lo primero que se pide, dice, el coeficiente roce, lo primero que pide? Para mantener todos los cuerpos en equilibrio. Ya, jóvenes, eso es la práctica. Vamos. Ahora vamos a comprobar haciendo diagrama de cuerpo libre de A, ¿verdad? Entonces, diagrama de cuerpo libre de A. Entonces, nuestro eje X positivo en posible sentido de movimiento, el eje Y para arriba, y vamos a ver las fuerzas que están actuando ahora. Si yo me voy acá, ¿qué fuerza ven ustedes? Tenemos la fuerza que el cuerpo B ejerce sobre A, que es una fuerza de empuje, que va de derecha a izquierda. Entonces la colocamos. Esta fuerza es la fuerza que el cuerpo B ejerce sobre el cuerpo A y que ya la conocemos. ¿Cierto? Que la misma que A sobre B es 62,5, ¿no? Entonces soy 62,5 newton. Tenemos la fuerza normal hacia arriba, tenemos el peso hacia abajo, masa por gravedad, tenemos la fuerza de roce que se pone en movimiento y no hay ninguna fuerza más. Por todas las fuerzas que hay. ¿O hay otra fuerza? Me parece que no. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X igual 0. ¿Qué encuentro en el eje X? Positivo los 62,5. 62,5 newton. Negativo, la fuerza de roce. Y eso es igual a 0. Y descubrimos inmediato la fuerza de roce. La fuerza de roce me dice que si yo se lo paso a negativo, lo paso a la positivo y que una igualdad, me queda que es 62,5 newton. Ok. Ahora hacemos sumatoria de fuerza en el eje Y, solamente para comprobarlo. Tenemos la normal positiva hacia arriba, menos el peso, masa por gravedad, y eso es igual a 0. Entonces la normal, ese que está negativo lo pasamos al otro lado, positivo. La masa del primer cuerpo son 50 kilogramos, ¿no? Sí. Por la gravedad, 9.81 metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza normal es 490,5, ¿no? ¿O no? Sí, 490,5 newton. Listo, ahí tenemos la... Ahora que tenemos la fuerza normal, vamos a usar la fuerza de roce. La fuerza de roce es coeficiente de roce por fuerza normal. Entonces la fuerza de roce, ¿cuánto es el coeficiente de roce? 0,1274. 0,1274. Lo multiplicamos por la fuerza normal. 490,5 newtons. ¿Cuánto me da la fuerza de roce? 0,1274 por 490,5. 62,48. 62,48, que es aproximadamente 62,5, ¿no? Mira, ponemos una más arriba. Ahí se comprueba que el ejercicio está bien hecho y de que los resultados son correctos. ¿Cómo? ¿Me puedes explicar la última parte? Ya. Mira, nosotros calculamos la fuerza de roce de dos formas. Haciendo sumatoria de fuerza en eje X, dijimos que esa fuerza que ya la conocía, 62,5, menos la fuerza de roce, era igual a 0. Entonces, si yo esto que está negativo lo paso al lado derecho, me quedo en igualdad y me queda que la fuerza de roce vale 62,5. Ok, comprobemos si es verdad. Hacemos sumatoria de fuerza en eje Y, normal hacia arriba, peso hacia abajo. Entonces la normal, esto que está negativo, lo pasamos al lado derecho y me queda que la masa del cuerpo, que son 50 kilogramos, lo multiplicamos por la gravedad, que es 81. Y eso nos dio la fuerza normal, 490,5. Pero por definición, la fuerza de roce es el coeficiente de roce por fuerza normal.
El coeficiente roce, que es una constante, que ya lo tenemos hace rato, es 0,2 a 74. Eso lo multiplicamos por la normal, que es 490,5, y obtenemos que la fuerza roce es 62,48, que aproximadamente es 62,5. El mismo valor que habíamos sacado. Si hubiesen salido valores diferentes, algo de algo pasó ahí, nos equivocamos en alguna cosa. No estaría estático, ¿no? No estaría estático, claro. Este ejercicio va a ser muy parecido a uno que va a entrar en la prueba de ustedes. Mira, el ejercicio de entrar en la prueba de ustedes va a ser así. Va a haber un plano, va a haber un carrito aquí con una rueda. Ah, la prueba. Ese carrito va a ir con otra, ese con otro. ¿Para qué más carrito? Ahí. Entonces esto va a ser impulsado por una locomotora que le va a aplicar una fuerza de 1000 newtons, 1000 kilonewtons ya. Entonces yo le voy a pedir que me calcule la tensión 1, la tensión 2 y la aceleración. Tensión 1 y tensión 2. Y que me calcule la fuerza roja. Es decir, esta tensión 1, este es el cuerpo A, este es el cuerpo B y este es el cuerpo C. La tensión 1 a qué cosa se asemeja a lo que vimos. A la fuerza que A hace sobre B o a la fuerza que B hace sobre A, ¿cierto? Eso sería la tensión 1. Y la tensión 2, la fuerza que B hace sobre C o la fuerza que C hace sobre B. Eso sería la tensión 2. Un ejercicio va a entrar en la prueba, de los 10. No prácticamente. Voy a ganar tiempo y voy a hacer un dibujo para el segundo ejercicio. Porque no estamos trabajando con esto. Profe, en ese proyecto que tiene rueda, ahí ya no hay. No, lo mismo. No hay rosa ahí, ¿no? Con el asunto de la rueda. La fricción, la fricción se supone que es cuando le hacen la contra. Mira, yo le decía una cosa, porque lo que tú me estás diciendo merece una explicación. Si no existiera el roce, nada en el mundo se podría mover. No, más que el roce, no es la fricción. Dice que la fricción Pero si la fricción y el roce es lo mismo. es hacer la contra la base de una. No hay nada en este mundo que. No, el mundo no existiría como lo conocemos si no hay roce. Yo no podría estar caminando si no existe el roce. Todo, la rueda en contacto con el riel está haciendo un roce. Igual. Pero la fricción no, porque en el piso no lo está arrastrando ese programa, sino que está avanzando sobre el. Pero es un roce, po. Porque si no existiera el roce, la rueda patinaría encima, ¿no? No, sí, el roce más que nada por la fricción, y la fricción se supone que es como la resistencia al. Por eso. Pero por eso, ese roce es que te permite que avance, po. Porque si no se pone el movimiento circular seguiría ahí mismo, ¿no? Ahí. ¿No se sabe igual de la misma forma? Sí, por lo mismo. Ya escuchando. No viene, no te puedo hacer la buena pregunta. Le saqué la rueda, se la van a encontrar ahí. Ya, estimados jóvenes, vamos a hacer un ejercicio diferente. Vamos a hacer un ejercicio con un plano inclinado, ¿ya? Entonces vamos a tener planos inclinados acá. Vamos a hacer un plano inclinado ahí. Y otro plano inclinado por acá. Esto va a tener 55 grados y esto va a tener 30
Se ve encima de la primera. Encima de la primera clase. Sí, pero yo No me digas. Ah, no, pero. Ah, es que encima también ya, entonces cambiaron, porque no se pudieron. Ya no. Ya no. Oh. Hay tanto que sí. La del carro, no, profe. La del carro. Vámonos a los edificios al tiro, no. ¿Y qué más hicimos para el No No empecemos con lo fácil. Ay, echado. Es propia de la razón. Mejor de la No, claro, razón. el ejercicio de nuevo. Ya. Te va a llegar chato. Hagamos una contra También lo hicimos, ¿no? No. ¿Quiere que recorramos un carro más? Ya, entonces aquí tenemos tres capítulos, este es el A, el B y el C. Acá hay una sección de la cuerda 1, una sección de la cuerda 2, un ángulo acá de 50 grados, y acá un ángulo de 25 grados. Entonces, la masa de A, vamos a decir que son 200 kilogramos. La masa de B, 400 kilogramos. La masa de C icónica. 0,8. Entonces, aquí en este caso, ¿qué se nos pide encontrar? ¿Cuál es la masa del cuerpo C para que el sistema se mantenga en equilibrio estático? Para que no se mueva de ningún lado. Determinar la masa del cuerpo C de forma escrita y sistema. Mantenga el equilibrio estático. Ya, vamos con eso entonces. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo mismo que hacemos siempre, hacer el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos del A del B y C y llegar finalmente al resultado. ¿Ya? ¿Puedo borrar el resto de la pizarra, cierto? Ah, ahora, pues yo no estoy viendo. Bueno, amigo este. Bueno, amigo el curso. No se suba la nota. Ya, entonces, chiquillos,
cuando uno nos llega un problema, nosotros tenemos que hacernos, aparte de entender lo que nos están preguntando, una estrategia de solución. La estrategia de solución de este tipo de problemas que va a ser los diagramas de cuerpo libre. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre de A. Hacemos diagrama de cuerpo libre de A. Ustedes me tienen que ir ayudando diciendo qué fuerzas están actuando en A. Entonces vamos a hacer acá un ordenadito. ¿Está bien o no? ¿Está bien lo que digo, no? No, pues no está bien. El curso este. Mira, ¿sabes por qué no está bien? Porque el A está en un plano inclinado. El eje X siempre tiene que ir paralelo al plano inclinado. Ahora, dice, se pide determinar la masa del cuerpo C de forma que el sistema mantenga el equilibrio. Si este cuerpo tiene menos masa de la requerida, ¿para dónde se va? Para acá. Entonces, el posible sentido del movimiento, nosotros vamos a decir que es sentido antihorario. Sentido antihorario. Entonces, eso es importante definir el sentido, porque hacia allá va a ser mi eje X positivo siempre. Entonces, ¿qué planteo ahí? Ahí, hacia abajo, mi eje X positivo, porque tiene un sentido del posible movimiento. ¿Ah? El eje Y a 90 grados, ahí está el eje Y. Y ahora, ya establecimos el sistema ordenado, colocamos las fuerzas. Siempre la primera, vamos a colocar el peso que apunta hacia el centro de la Tierra. Peso. Paralelo al eje Y, en su lado positivo a la fuerza normal. Normal, para allá arriba. Oponiéndose al movimiento, la fuerza de Rosa. Oponiéndose al movimiento, ¿qué más tenemos? La tensión 1, que está tirando hacia arriba, ¿no? Las cuerdas siempre estiran, ¿no? Las cuerdas no empujan. Entonces, aquí tenemos la fuerza normal, aquí tenemos la masa del cuerpo A por la gravedad, por acá tenemos la tensión 1 y por acá tenemos la fuerza de Rosa. El ángulo que sale acá, siempre el ángulo hay que hacerlo con referencia al eje X, no al eje Y. Siempre el ángulo es el complementario del ángulo basal. Si el ángulo basal es 50, ¿cuánto es el complementario? 40. 50 más 40 menos 90 grados. Entonces trabajamos con el ángulo de 40 grados. Ahí. Ahora empezamos a hacer nuestras sumas del eje Y. Entonces hacemos suma de fuerzas en el eje X es igual a 0 porque no tenemos movimiento. ¿Qué es lo que tenemos positivo en el eje X? Mira, la masa por gravedad está actuando en el tercer cuadrante. Si yo lo llevo al eje X del tercer cuadrante, apunta en el sentido positivo. Por lo tanto, tengo positivo la masa por la gravedad. Entonces la masa por la gravedad por el coseno de 40, acuérdense que siempre vamos a ocupar coseno en el eje X. Menos la tensión 1, menos la fuerza de roce, y eso es igual a 0. Y esta es mi primera ecuación. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Entendió? El problema es que tenemos como incógnita, dos incógnitas, tensión 1 y fuerza de roce, no podemos hacer nada más con esta ecuación. Entonces nos vamos a la segunda ecuación, sumatoria de fuerzas en I igual 0. En I, este es el eje Y. Tenemos positivo la normal. Siempre va a estar la normal positiva. Y masa por gravedad que está en diagonal, que tengo que llevar al eje Y, está en el tercer cuadrante. Si yo la llevo al eje Y, la punta queda al contrario en sentido positivo, entonces negativo. Menos masa por gravedad por el seno de 40 grados. Y no hay nada más que yo pueda sumar en I que igual a 0. De aquí empezamos la normal. La normal va a ser igual a la masa. El cuerpo A tiene una masa de 200 kilos. 200 kilogramos por 9.81 metros partido por segundo al cuadrado y por el seno de 40. Y ahí ya tengo la fuerza normal. ¿Ya?
Gracias. 1261,14 newton, gracias. 14,929. 14, entonces 15 lo vamos a hacer. Sí. Ya, 1261,15 newton. Como tenemos la fuerza normal, ¿qué es lo que podemos sacar? La fuerza de roce. Entonces me dicen que la fuerza de roce siempre es el coeficiente roce multiplicado por la fuerza normal. Entonces, la fuerza de roce, el coeficiente roce está dado, me dice que el coeficiente roce es de 0,18. Entonces, 0,18 por la fuerza normal, que es 1261,15. Entonces, fuerza de roce es igual a 227,007. gracias 227,007. 127 nomás, ya. 00 no. Newton. Tenemos la fuerza de roce, gracias. ¿Qué hacemos con la fuerza de roce? Reemplazamos en ecuación 1. ¿Cuál es la ecuación 1? Dice masa por gravedad. La masa dijimos que era 200 kilogramos. No, 200. Sí, 200 kilogramos. 200 de ley. Multiplicado por la gravedad por 9,81 metros partido por segundo al cuadrado, multiplicado por el coseno 40, menos la tensión 1, menos la fuerza de roce, que es 227 newtons. Y eso es igual a 0. Entonces, por favor, ¿cuánto es 200 por 9,81 y por coseno 40? Aquí 502 por 1503 newton menos 31 menos 227 newton es igual a 0. Entonces la tensión 1 que está negativa la vamos a pasar al lado derecho positiva y me queda 1503 newton menos 227 newton es igual a la tensión 1. ¿Cuánto nos dio la tensión 1 entonces? 1276 newton. Gracias. Mira, ya tenemos la tensión 1. Bueno, ¿para qué no sirve la tensión 1? Mira, yo lo explico para qué sirve. Con la tensión 1, yo llego a ver, le tengo un valor en B, la tensión 1, ¿cierto? Me permite trabajar B. Entonces ahora vamos a hacer diagrama del cuerpo libre de B. Diagrama del cuerpo libre de B. Pero B está en la horizontal. Entonces aquí sí, el eje que yo había visto al principio vale. Ahí sí sirve. Entonces coloco el eje X positivo en el posible sentido del movimiento, que decimos que tenía un sentido antihorario, el eje Y ahí, y graficamos todas las fuerzas que actúan en el cuerpo. Entonces, en este cuerpo tenemos que tira el cuerpo hacia adelante la tensión 1, hacia atrás está la tensión 2, hacia atrás también está la fuerza de roce, hacia arriba la fuerza normal y hacia abajo masa por gravedad, ¿cierto? Son las fuerzas que estamos usando. Entonces dijimos que por acá tenemos la fuerza normal, por acá tenemos la tensión 1, que es igual a 1276 newton. Hacia abajo la masa por la gravedad. Por acá tenemos la tensión 2, que está tirando el cuerpo hacia atrás, y por acá la fuerza de roce. Ahí tenemos el diagrama de fuerza. Como ya tenemos el diagrama de fuerza, hacemos sumatoria de fuerzas en X igual 0. Como el sentido positivo del eje Y es hacia la izquierda, lo positivo ahí es todos los 1276.
Entonces, 1276 newton, negativo la tensión 2, negativo la fuerza de roce. Y eso es igual a 0. Y esta es mi ecuación 1. Hacemos suma de fuerzas en I igual 0. Tenemos positivo hacia arriba en el eje I, la fuerza normal, y hacia abajo el peso, masa por gravedad. Y eso es igual a 0. De aquí encontramos que la fuerza normal es igual a la masa del cuerpo B, que son 400 kilogramos. 400 kilogramos multiplicado por la gravedad, 9,81 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces la fuerza normal, ¿cuánto me da eso? 3.924 newton. Como tenemos la fuerza normal, sacamos la fuerza de roce. La fuerza de roce siempre va a ser la multiplicación del coeficiente multiplicado por la fuerza normal. La fuerza de roce, entonces el coeficiente es 0, ¿cuánto era? 18, ¿no? 0,18 por la fuerza normal, que es 3.924 newton. Entonces la fuerza de roce, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la fuerza de roce, Chile? $70,56. ¿Puedes decir 706? No, 706. Como 706. ¿Cómo? 72. Concentrado. 32 newton. Mira, ahí tenemos la fuerza de roce. Bueno, lo mismo anterior, ¿qué hacemos con la fuerza de roce? La reemplazamos en la ecuación 1. Entonces reemplazamos en ecuación 1. Bueno, vamos a la ecuación 1. ¿Qué es lo que dice la ecuación 1? Vamos a ir acá mejor. 1276 newton menos tensión 2 menos fuerza de roce. Pero la fuerza de roce la tenemos. 706,32 newton. Y eso es igual a 0. Entonces nos queda 1276 newton menos 706,32 newton es igual a la tensión 2. Por lo tanto, la tensión 2, ¿cuánto vale? 569,69. Sí, como 68 newton, gracias. Ahí tenemos la tensión 2. Importante porque ahora sí ya podemos llegar al cuerpo C, porque ya tenemos con qué llegar. Esto no vamos a llegar con la mano vacía. Llegamos con la tensión 2. Copia para que pueda borrar la pizarra un poco. en el dibujo. Ya estoy callando ya, y cuando lo veo, callo. ¿Cuántos grados tiene esa? ¿Tiene 90 grados? ¿Diferencia de ¿Bien, cuánto? Entiendo. Ya, chiquillos, nos quedan como 3 minutos, así que pueden hacer el dibujo con la tarea. Voy a borrar esta parte. ¿Tarea para la casa? ¿Cuánto para la prueba? ¿Cuánto para la prueba? No, Pedro, no. Sí, pero después, no, se me quedó la guapa, no puedo decir nada. Ya, vamos con el diagrama cuerpo libre C. Mira, va subiendo, por lo tanto tenemos que hacer nuestro diagrama de acuerdo al plano. El eje que hacia arriba, por acá queda el eje Y, y vamos a graficar las fuerzas que suben en el cuerpo C. Tenemos hacia abajo el peso de C, la fuerza normal, la tensión 2 que tira hacia adelante, la fuerza de roce que va hacia atrás, y creo que no hay nada más, ¿no?
El ángulo basal es de 25 grados, por lo tanto este debería ser de 65, ¿no? 65. Ya. Esta es la tensión 2, que ya la calculamos y tiene un valor de 569,68 metros. Por acá tenemos la fuerza normal, por acá tenemos la fuerza de roce y por acá el peso, que no lo conocemos, que es masa por gravedad. No lo conocemos, esto no es incógnito. Ya, entonces, sumatoria de fuerzas en X igual 0, tenemos positivo los 569,68 newton, negativo la fuerza de roce y negativo esto, la masa por gravedad. Si yo lo proyecto al eje Y, al eje X, queda apuntando hacia el lado negativo. Entonces menos masa por gravedad por el coseno de 65 grados y eso es igual a 0. Después hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y igual 0, tenemos la normal hacia arriba, el peso va hacia abajo, si yo lo proyecto el eje Y queda hacia el lado negativo, menos masa por gravedad por el seno de 65 grados y esto es igual a 0. De aquí expresamos que la fuerza normal es igual a masa por gravedad por 9.81 metros partido por segundo al cuadrado y por el seno de 65 grados. Entonces, ¿cuánto es la fuerza normal, por favor? Multiplique 9.81 por seno 65. 8.890. Ya, queda 8.890, ¿sí? 8.890. Ya, estos son metros partidos por segundo al cuadrado y por la masa. La masa la voy a colocar como mayúsculo para diferenciarlo del metro, ¿ya? Ahí tenemos la fuerza normal. Ahora, tenemos que irnos a la ecuación 1. Voy a borrar esto. ¿Me podría pegar de nuevo esa vuelta? Claro. Tengo que agarrar un incógnito, eso sigue la masa. Pero ¿Qué es lo que es? O sea, si aquí la masa. la normal es la masa, que no la conocemos, Claro. por la gravedad que sí la conocemos, porque no sé de 5 sí lo conocemos. Así que esto lo vamos a sacar números. Dígalo solamente eso. Sí, y eso me quedó 8,89, pero metros partido por segundo al cuadrado por masa, y aquí la masa lo coloqué con mayúscula, nada más. Eso lo vamos a repasar en esta primera ecuación, en la 1. Entonces, en ecuación 1, tenemos 569,68 newton menos la fuerza de roce. Pero la fuerza de roce, sabemos cuánto vale, ¿cierto? Sí. Es el coeficiente de roce, que es 0,18 multiplicado por la fuerza normal. Y la fuerza normal vale 8,890 metros partido por segundo al cuadrado por la masa. ¿Ya? Menos la masa por la raíz por coseno 65, masa por 9.81 metros partido por segundo al cuadrado y por el coseno de 65 grados y eso es igual a 0. Ya, entonces por favor, vamos rápido porque casi 569,68 newton menos, por favor, 0,18 por 8,89. Menos 568.08. ¿Cuánto? 568. No, pero no puede sacar resultado de 0,18 por 8,89. Ya. No puede sacar resultado porque está ahí nomás, ahí que nos conocemos. Por 0,18 por 8,89. menos 1,6, dale. Eso, 1,6 metros partido por segundo al cuadrado por la masa. Menos, por favor, 9,81 por el coseno 65. ya. 4,15. 4,15. Estos son metros partido por segundo al cuadrado por masa. Y igual a 0. Mire, jóvenes, pongan atención, por favor. Chiquillos, pongan atención.
Más. Eso que está ahí son términos iguales. Entonces los puedo sumar. Ya, 1,6, 4,15, me queda 569,68 newton, menos 1,6 más 4,15, son 5, son 6,05, ¿no? 6,1. Metros partido por segundo al cuadrado por masa. Queda como unidad, mentira. Y igual 0. ¿Está bien o no? Sí. Bien, eso que está negativo lo pasamos para el otro lado. Entonces queda 569,59. 5,75. 5,75. 75. Ya por eso digo. 5. No, 6. 5. Ya, lo que usted diga, 5,75 metros partido por segundo al cuadrado por masa. Y aquí despejamos la masa. Esos 5,75 lo pasamos dividiendo. 569,68 newton, pero el newton sabemos que son kilogramos metros partido por segundo cuadrado. Eso lo dividimos por 5,75 metros partido por segundo al cuadrado. Ese término se va con ese término y me queda kilogramos de unidad de masa. Entonces, ¿cuánto vale la masa? 99,07. 99,07 kilogramos. Listo. ¿Cuál es la respuesta? Para que este sistema se mantenga en equilibrio estático, el cuerpo C deberá tener una masa de 99,07 kilogramos. Ya. Clarito como el agua. ¿Y cómo se llama el chofer? Ya, chaco. No debe ser. Claro.